en el mismo entendimiento de lo que entendemos por inteligencia artificial. Esta definición, y la leo: sistemas informáticos que realizan tareas comúnmente asociadas con el conocimiento humano, por ejemplo, la comprensión del lenguaje natural, el reconocimiento de patrones semánticos complejos, y lo subrayo, y la obtención de resultados similares a los humanos. Hay muchas, Está platicando con personas que se han metido profesionalmente a estudiar la inteligencia artificial, es que elegí para tenerla en esta charla con ustedes. Pero algo muy interesante de esta definición es de dónde viene. Ya hay instituciones que están entrando a el entendimiento de las buenas y las malas prácticas de la inteligencia artificial y el arbitraje. Esta institución es una institución que está en Silicon Valley y ya está trabajando este documento que verán en la referencia, en esta lámina, es de acceso público, y están ya trabajando para que no ocurra como el título de esa película de hace muchas décadas de Cuando el destino nos alcance. Aquí es un destino que no nos va a alcanzar, ya está el día de hoy aquí, y es importante el ir dando pasos para entender qué podemos hacer, riesgos y oportunidades, y también, como lo menciona el subtítulo de este conversatorio, cuáles son los mitos. Lo que quiero puntualizar, y esto es algo que me costó a mí algo de trabajo hace un par de años, no mucho, cuando empezó a estar en el lenguaje coloquial e inteligencia artificial, era entender, simplemente entender cuál es la dimensión de la inteligencia artificial que aparta de los procesos usuales con los que estamos ya familiarizados en el uso de herramientas informáticas. ¿Cuándo es que se da este paso para hablar de inteligencia artificial? Lo primero que hay que entender es que no existe, y hasta el estado de la técnica de hoy y el estado del entendimiento de las matemáticas, que va de la mano, les voy a decir qué no es la inteligencia artificial, y estoy seguro que todo esto ustedes ya lo saben, pero que sea un primer paso para avanzar en este conversatorio. La inteligencia artificial no es un mixer, no es una licuadora en donde mágicamente se le aviente información y a ver qué nos dice. Y si esto lo llevamos a nuestra disciplina, al arbitraje, todavía no existe ni siquiera la posibilidad de imaginarse que va a haber esta licuadora para resolver disputas. Eso es magia, eso no es inteligencia artificial. Vamos a meterle todos los escritos, los memoriales, como se lleva hoy un asunto, y en vez de que haya alguien de carne y hueso decidiendo la disputa, se van a apretar algunos comandos y va a decir quién es el que tiene la razón. Hoy, insisto, con el entendimiento de las matemáticas y de las herramientas informáticas, ni siquiera alguien se atreve a pensar que pueda darse. ¿Por qué? Porque voy a poner un ejemplo. Creo que aquí todos, unos menos, otros más, sabemos utilizar esta herramienta muy útil que es el Excel, el programa Excel. Si uno simplemente entra a una página de Excel y escribe así cuánto es 2 más 2, no nos va a decir nada. Hay un lenguaje para comunicarse con esta plataforma, que ustedes la conocen. Si esta casilla, le sumo esta otra casilla, y si dice 2 y 2 me va a dar el resultado que es 4, y el número más complejo, 3229.28 por 5326.11, con la misma rapidez lo va a hacer que el 2 más 2 es 4. Pero previamente hay que saber cómo hablarle a esta plataforma, a este sistema. En Excel creo que todos lo conocemos. Vamos a saber cómo hablarle, vamos a saber cómo entender cómo funciona y lo que nos dice. Esto nos lleva a nuestra disciplina del arbitraje, en donde, como un punto fundamental de partida,
debemos de visualizar el campo de la ética. No podremos dar un buen uso y ni siquiera podremos saber entender cómo debe usarse la inteligencia artificial en el arbitraje si no damos un primer acercamiento a lo que es las implicaciones éticas que esto tiene. La conducta de los árbitros, su desempeño ante una disputa, es algo que éticamente está normado a través de incluso algunas legislaciones, muchos lineamientos, códigos de ética a lo largo de todo el mundo. Y uno pensará, con ese marco ético que hoy tenemos, en donde ni siquiera existe la palabra inteligencia artificial, y cuando se escribieron nadie se imaginaba que hubiera una plática sobre inteligencia artificial en el arbitraje. La respuesta me parece que es sí, sí hay algunas directrices que están en estos cuerpos normativos éticos para determinar cómo se puede utilizar, hasta dónde puede llegar ese apoyo y cuándo estaríamos ya entrando en un terreno de aspectos que la normativa ética hoy, con ese lenguaje escrito hace mucho tiempo, hoy no lo permitiría. Un siguiente aspecto en donde vamos a combinar una cuestión ética y otra técnica es el de la regulación del uso de la inteligencia artificial en el arbitraje. Este es un campo específico al temerario. Voy a recurrir a un ejemplo, el comercio electrónico. Cuando, y no puedo en estos temas evitar referirme a UNCITRAL, cuando en UNCITRAL se trabajó, se empezó a discutir un paso antes, surgió la idea de crear un marco normativo modelo en materia de comercio electrónico. Uno de los primeros dilemas era el de entrar a normar y a referirse, así como hoy hay definiciones de qué es inteligencia artificial, en ese momento era qué es un dato, qué es un mensaje de datos. Esto es algo de lo que estamos hablando de hace 40 años. Y un acercamiento inteligente, prudente, yo diría inclusive humilde y sabio, fue el de crear un marco de referencia que fuera lo suficientemente amplio para que con los avances que nadie se imaginaba en ese momento, conforme fuera evolucionando la técnica para configurar datos, almacenarlos y transmitirlos, todavía tuviera vigencia. Y yo los invito, seguramente ustedes, muchos, la mayoría conozca la legislación UNCITRAL en materia de comercio electrónico, pero algún día, es información fácil de obtener ya como todo, revise cómo se define un dato y un mensaje de datos. Y verán ese lenguaje amplio, visionario, que lo que estamos haciendo hoy todos los días sigue vigente, funciona esa norma. Creo que el acercamiento a una regulación en el arbitraje del uso de la inteligencia artificial debe hacerse con muchísimo cuidado. Lo primero es evitar crear reglas. Yo creo que es un terreno destinado al fracaso, crear reglas sobre uso de la inteligencia artificial, en donde el primer reto va a ser el crear un lenguaje que sea suficiente para dar cabida a la evolución que va a tener esto, no en décadas, ¿no? En los próximos meses y en los próximos años. ¿Qué es lo que puede haber? Y es a donde está orientado esta institución que ya empieza a trabajar para pensar en buenas, malas prácticas, pues en lineamientos, directrices, guías. ¿Qué es bueno, qué es malo con lo que está hoy? En 5 años, en 10 años, seguramente habrá muchas nuevas formas de posible uso de la inteligencia artificial que tendrán que requerir, van a requerir nuevas directrices, nuevos lineamientos. Pero se requiere humildad, cuidado con empezar a tratar de normar esto.
Esto nos va a conducir a lo que yo creo que es una palabra clave en materia de qué se puede usar, cómo y bajo qué lineamientos la inteligencia artificial en la solución de disputas, y es ¿qué significa delegar la función que tiene un árbitro? ¿Cuándo entramos ya en una delegación? ¿Cuándo estamos ante un apoyo? El árbitro, ante sí, en cualquier disputa, la más simple, la más compleja, ¿qué es lo que hace? Veo aquí muchas caras de colegas con muchísima experiencia en arbitraje. Y piense, el que no ha sido árbitro es simplemente una controversia que ha tenido ante sí. ¿Qué es lo que hace? Necesitamos obtener información. Obtenemos información y a partir de esa información, pues ahora vamos a analizarla. Esto es relevante, esto no es relevante, esto a mí me indica esto, me permite demostrar esto. Y ese proceso de análisis nos lleva, en función de lo que está en disputa, con ello podré yo emitir una decisión quién tiene la razón. Este proceso de toma de decisiones, en una forma muy simplista, así es como funciona. Eso es analizar. ¿Qué es analizar? Me fui al diccionario de la academia, de la Real Academia, y es otra línea que leeré, y creo que después de esto ya no voy a leer nada. Estudio detallado de algo, especialmente de una obra o de un escrito. Entonces, estudio es lo que se hace cuando se atiende un asunto, es lo que se hace cuando se plantea un asunto. Pero esto es algo en donde, ¿qué podemos para ello utilizar una herramienta? ¿Y qué es algo que debiéramos hacer personalmente? Ya venimos utilizando la inteligencia artificial desde hace tiempo. Esto no es de hace meses, desde hace un par de años. Google y muchas otras plataformas nos ofrece una herramienta de traducción utilísima. No es para traducir un verso de Shakespeare en forma conservando su pureza para otro idioma. No, no es para eso. Pero para que se entienda un texto de un idioma con el que uno no se sienta cómodo, funciona de maravilla desde hace tiempo. Bueno, eso ya son algunas herramientas básicas. Hoy ya tenemos programas de traducción que en cuestión de segundos hacen una traducción de documentos de muchas decenas de páginas con un nivel bastante aceptable. Las firmas, lo hacemos nosotros, siempre informando al cliente ciertos documentos. Recibes hoy una decisión en un procedimiento arbitral, una orden procesal importante, es extensa. Le decimos al cliente, la vamos a revisar, cuentas de nuestra parte con una traducción, pero quieres una que te puedo dar, y además los clientes ya lo saben, antes se les explicaba hace un año, hoy ya los clientes lo saben, trabajan con ello, y le ofrecemos, hoy te puedo enviar en unos minutos una versión traducida al idioma que tú me indiques, y con una salvedad que dice, está hecho con una máquina, no hemos revisado la veracidad exacta del contenido de esta traducción. Esto es algo que ya se viene utilizando y tiene herramientas de inteligencia artificial integradas. ¿Por qué? Porque no traduce palabra por palabra. Si fuera a traducir palabra por palabra, difícilmente se le podría identificar como inteligencia artificial. Pero cuando viene jugando, utilizando, alimentándose este software con palabras y además en un texto extenso que va recurriendo a formas de estructura gramatical y a usar las palabras en un sentido y en otro, en un aprendizaje de fracciones de segundo, da un resultado que es útil, que es un gran apoyo. Pensemos en lo que hacemos en un arbitraje. El árbitro, aunque también vamos a ver de las partes, el árbitro, cuando está utilizando una herramienta, está delegando o
está utilizando una herramienta de trabajo. Un purista diría, no se vale que utilice una herramienta. No, debe aislarse de ella. Es un instrumento de pecado para su función el recurrir al uso de una herramienta de inteligencia artificial. Alguien, un purista podría decir eso. Él tiene que, como no había de otra, hoy se puede hacer y hay que hacer, pero como no había otras algunas décadas, así lo tiene que seguir haciendo. Bueno, si alguien dice eso, entonces, si al escribir el laudo, alguien como yo, que no es un buen mecanógrafo, cometo muchos errores, que utilice, está integrado por default en los programas de proceso de textos, y que utilice ese sistema de identificación de errores y corrección, entonces entrará al campo del pecado del uso de la inteligencia artificial, porque esos programas tienen inteligencia artificial y eso no es nuevo, tiene ya mucho tiempo, porque no es un programa que identifique solamente si la palabra existe o no en el diccionario, sino va, como saben, y es una de las características de la inteligencia artificial, va conociendo, va aprendiendo el lenguaje que utilizo. Mi computadora, uno de mis hijos se llama Jimena. Durante un tiempo, poco tiempo, me daba la opción de corregir si estaba escribiendo mal, porque lo escribía con J. Me daba la opción de X. La computadora desde hace mucho tiempo, cuando le mando a mi hija un mensaje, ya no me pregunta. Aprendió que este usuario, cuando escribe Jimena, lo escribe con J y no con X. Esa es una herramienta de inteligencia artificial. La viene usando un árbitro desde hace mucho tiempo. Cuidado con caer entonces en los purismos. Desde luego, el gran dilema será, ese es un caso muy burdo, extremo, casi caricaturesco, ¿cuándo entramos al terreno de lo indebido y cuándo estamos en el uso adecuado de una herramienta? Alguien dirá, a ver, ¿qué es lo que puede hacer el árbitro? Lo que el árbitro sin duda puede hacer es utilizarla como una herramienta, y cuando utilizo la palabra analizar, me pueden mostrar la definición del diccionario y vamos a entrar en problemas. Permítanme no tomarla, incurrir en un barbarismo y no tomarla en ese sentido integral gramatical. Y si yo digo analizar, tomémoslo también como procesar. Va a procesar información. Eso lo puede hacer el árbitro. Estas son opciones que la tecnología de hoy, esto no es ciencia ficción, hoy se puede en una forma muy económica, muy eficiente y muy amigable, se puede ya procesar información de lo que tiene ante sí un árbitro que le puede ayudar para hacer mejor su trabajo y cumplir mejor las expectativas de las partes. Pero esto va de la mano de qué puede y qué no puede. Estas guías que empiezan ya a trabajarse, estas directrices, ya nos van indicando más con ejemplos que con definiciones, porque hablar de definiciones en esto es un ejercicio que está condenado altamente probable al fracaso. Y la inteligencia artificial funciona con base en probabilidades. Es como funciona un programa que utiliza inteligencia artificial. ¿Cuál es el más probable resultado? Desde escribir una palabra, un programa, una plataforma de inteligencia artificial, cuando nos brinda un resultado a una pregunta que le hicimos, lo que hace es, después de cada carácter, analizar los millones de posibilidades, y a lo mejor son billones, de cuál es el siguiente carácter. A ese nivel va. Ahora, una velocidad de grandes procesadores que nos permite que se queda mucho más lejos de ello. Y termina luego empezando no nada más construyendo palabras, analizando, procesando escenarios y conforme a la información que le dimos nos da un resultado. Entonces, esto de qué se puede, qué no se puede, nos debe llevar a un criterio de razonabilidad.
Mencionaba yo el caso del autocorrector. Entonces, si a alguien se le ocurre, cuidado, en un orden procesal, ¿no? Las partes, porque nos preocupa que vayamos a delegar la decisión de esta disputa en una máquina. Queremos, ustedes, señores árbitros, acepten que no van a utilizar herramientas de inteligencia artificial para resolver la disputa. Pues estrictamente ya le prohibieron utilizar autocorrector, con el ejemplo que había mencionado. En una perspectiva ética, ¿qué es lo que se espera del árbitro? Y voy a dirigirme en este momento a lo que es el árbitro, los árbitros. Lo primero es que tiene que conocer las posibilidades y los límites de esa plataforma o esa herramienta de inteligencia artificial. Esto me lleva al punto con el que inicié esta presentación para ustedes. Esto no es un tema de magia. El árbitro debe entender esa plataforma, qué es lo que da, hasta dónde llega. Al menos conforme a la técnica de hoy. Seguramente vamos a ver cosas fabulosas muy pronto, pero siempre habrá algo nuevo que tendrá que entender el árbitro de esa herramienta. Conocerá qué hace, importante que entienda cómo funciona. Y esto lo comparo yo con, saben ustedes que un terreno que me ha apasionado mucho es el de las disputas en construcción. Alguien que se dedica a disputas en construcción tiene que entender cómo funciona un programa de control de proyecto. No es que sepa programar la ejecución de la obra en este proyecto en primavera, pero tiene que entenderlo. Si no lo entiende, está entrando con un hándicap fuerte a resolver una disputa. En materia de inteligencia artificial, si la va a usar, el árbitro tiene que entender cómo funciona, qué posibilidades le da y qué límites. Tiene que entender que no puede darle un resultado mágico. Y lo puedo decir algo muy simple. La herramienta artificial le puede dar una gran eficiencia a su trabajo, pero no va a suplir, porque entonces ahí sí estamos ante una gran falta a su obligación como árbitro. No va a suplir de que conozca el asunto, que estudie el asunto, entre otras para hacer, le llaman mucho en materia de en matemáticas, es el reality check, ¿no? Cuando alguien hace una operación de matemáticas, si la cifra no hace sentido, a primera vista, revisa, hay algo que seguramente no está bien. Hay que hacer un reality check del resultado que nos da la herramienta de inteligencia artificial. Le voy a pedir que me dé un reporte de consistencias o inconsistencias que hay en documentos de la parte demandante cuando trata el tema a accesos de sitio. Y pensemos en una gran obra, un arbitraje mamut. Hay infinidad de referencias en los escritos y en las pruebas que acompañó. Esa es una gran forma de utilizar la herramienta, pero tiene que conocer el asunto, el árbitro. ¿Para qué? Para que pueda hacer ese reality check y decir, a ver, maquinita, saliste más tonta que yo. Y realmente no es que la máquina sea tonta, sino que probablemente no le hablamos bien. No supimos educarla, no supimos informarla y no supimos hacerle la pregunta indicada. La máquina no va a tener otra alternativa que procesar como fue programada, por mucho que pueda ir aprendiendo. Por eso hay que conocer el asunto, pero eso es una excelente herramienta, sin duda. Límites. La inteligencia artificial requiere de una confección, y aquí es algo en donde se requiere difícilmente un árbitro mortal, yo sin duda estoy entre ellos, va a tener los conocimientos de administración de información para alimentar un sistema de inteligencia artificial para que funcione bien. Tiene que trabajar con aquellos que vayan a alimentar la información y que vayan a diseñar el proceso de consulta. Así, es una gran herramienta y le va a ayudar muchísimo al árbitro y por lo tanto a las partes. ¿Qué tiene que hacerse? A ver, todos conocemos la famosa orden procesal 1, ¿no? Y la discusión del calendario procesal. Este tema, y sin duda es novedoso,
hace un par de años, a nadie se nos ocurría que era materia de incluir en un orden procesal. Ni siquiera como directrices, pensar unos lineamientos no vinculatorios, sino meramente orientativos. No existía en nuestras cabezas. Hoy ya. Y debe haber un diálogo, así como se va a discutir cómo se presentan las declaraciones de testimonios en idioma extranjero en un arbitraje. Eso hay que platicarlo, a ver cuántos testigos hay, qué idiomas hablan. Pues mira, pues aunque el arbitraje sea en español, si los que estamos aquí hablamos inglés, pues no se requiere, se platica. Así debe atenderse el posible uso de la inteligencia artificial. Y nos va a llevar a que esos planteamientos que he hecho, ahí es donde se deben discutir. Un orden procesal no va a hacer ningún favor y va a fastidiar la vida y probablemente poner el riesgo del laudo después, si simplemente dice, los árbitros podrán utilizar herramientas de inteligencia artificial para realizar la tarea que les ha sido encomendada. Cuidado, cuidado. Eso únicamente daría incertidumbre. Esto requiere un detalle mayor. ¿Qué quiere decir utilizar? O sea, ¿va a meterlo a la licuadora? Alguien le va a decir al árbitro porque no sabe, normalmente habrá algunos que sí. Luis Enrique Graham de entrada no va a saber cómo programar esa consulta para utilizar la inteligencia artificial. Pues yo lo que esperaría es que me dijeran, puede utilizar siempre y cuando esto no lo priva de su deber de conocer los planteamientos de las partes, conocer los documentos y entonces sí, que venga la ayuda de la maquinita y que se ponga a trabajar. Permítanme un ejemplo igual caricaturesco. Si por alguna razón en un arbitraje hay un límite, ustedes saben, lo han visto en ocasiones, de palabras para la presentación de un memorial, por ese deporte que algunos colegas siguen, que parece que cobran por palabra y no por hora, entonces, que me voy a poner, bueno, más no lo haré yo, seguramente la otra parte lo hace. Hay un botonazo muy simple que le dice cuántas palabras tiene el documento y todos lo conocen cuál es, en los programas de proceso de texto. Entonces, tiene el árbitro la posibilidad, no hay que controlarlo de manera que no pueda hacer nada, pero sí hay que darle, si las partes están conscientes de ello, la oportunidad de que de que realice este ejercicio para procesar información. Es útil además, sobre todo en estas primeras etapas del uso de inteligencia artificial, el que sea un diálogo. Esto no es la orden procesal para decidir cómo se van a registrar las visitas a sitio, cómo se van a hacer los muestreos de mercaderías para ver si cumplen con la calidad comprometida en el contrato de venta de mercaderías. Esto es algo más dinámico y todavía en buena medida más desconocido en cuanto a los resultados que nos puede dar. Habrá que estarlo dialogando. Viene un tema en donde el tribunal arbitral está considerando utilizar inteligencia artificial, que lo dialogue con las partes, desde qué plataforma va a utilizar, cuáles son las variables con las cuales se va a alimentar esta consulta a esta herramienta, cuál es la interpretación que se le va a dar, cómo se va a alimentar con información, porque hay dos cosas muy diferentes. Una es identificar información para alimentar a este proceso de consulta y otra es seleccionar. Una cosa es, para que veamos la diferencia, yo identifico, aunque sean miles, los que sean, estos son los documentos que quiero que alimenten. Y otra es que le avienta esta herramienta a los documentos y que la herramienta decida cuáles son los que va a utilizar. ¿Cuál es la fórmula que vamos a seguir? De la mano de expertos, hay que preparar la confección de estas consultas. Tenemos que cuidar la veracidad de lo que arroja este proceso, este análisis que se realice con herramientas de inteligencia artificial. Voy ahora a referirme a las partes.
Las partes, lo hago como una pregunta y luego voy a este supuesto. Las partes deberán, estamos aquí ante un tema ético, las partes deben informar al tribunal arbitral si han utilizado una herramienta de inteligencia artificial. Yo diría, depende. Si para identificar lo que han dicho testigos de la otra parte en donde yo encuentro una contradicción, como lo puede hacer también el árbitro, se lo informo. Si objetivamente yo digo, identificamos estas contradicciones, me parece que no hay una falta a la verdad si utilicé una herramienta de inteligencia artificial. El árbitro con todo el derecho me podría preguntar, me parece, y ya estamos sentados en un terreno espinoso, si esto no es un terreno privilegiado. No tengo la respuesta. Si el árbitro preguntara, quiero que me digan si para identificar estas contradicciones ustedes utilizaron una herramienta artificial. ¿Por qué sería importante? No es una prueba para revisar, para determinar qué tan laborioso y trabajador o qué tan flojo es el árbitro. No, o en este caso el abogado de parte. Es para saber cuál es el universo que se consultó y qué tan significativo es el resultado que me da esta consulta. Si yo a los árbitros, sigo en terreno de abogado de parte, le digo, hice una investigación de lo que ha establecido la jurisprudencia en los 10 últimos años, y esto es lo que me arroja, es muy distinto el que yo tenga la certeza de que esto cubre el 100% o a que fue a través de un proceso de análisis de exclusión y determinación de relevancia que arroja un resultado. Me parece si el resultado que obtuve fue con el uso de inteligencia artificial, sí debo informar al árbitro, es un tema ético. Mire, hicimos un ejercicio a través de este proceso, habrá que describirlo técnicamente, con el uso de inteligencia artificial, y esto es lo que nos muestra. La inteligencia artificial trabaja con probabilidades. No tenemos que estigmatizar el que, es que es imperfecto. A ver, imperfecto es todo lo que está en este salón y fuera de este salón también. La inteligencia artificial no trabaja con el 100% de perfección, ni los seres humanos tampoco. Pero tenemos que ponderar el margen de error conforme a un principio de probabilidades. A ver, es posible que no haya identificado en un ejercicio ágil esta herramienta algún criterio que fuera distinto a esto. Es posible, pero la posibilidad de que esto no haya sido identificado por seres humanos y son datos duros es mucho más alta, mucho más alta. Hay estudios que ya se están haciendo que concluyen que la investigación de precedentes es más efectiva con el uso de inteligencia artificial que a través de los métodos tradicionales. Y cuidado, la inteligencia artificial en sus primeras fases se está utilizando desde hace mucho tiempo, hay sí décadas, en materia de investigación de precedentes. Ahora, no es la inteligencia artificial, lo que la distingue es la complejidad de los procesos y el sistema de recepción de información y producción de resultados. La primera definición que vimos. Es un tema de complejidad y sé que es una expresión subjetiva. Pero en su etapa muy primaria esto se viene haciendo en investigación de precedentes desde hace mucho tiempo. Hoy ya hay un nivel bastante sofisticado para el procesamiento de estas consultas. Ahora, hay que saber qué se le pregunta, cómo se le pregunta y otra, hay que saber derecho para también poder ponderar el impacto que tiene para un caso, un precedente o ciertas tendencias de precedentes que haya en un foro jurisdiccional. Por eso es que somos responsables para que al informar del resultado, no es lo mismo que sea un resultado que hice yo sin apoyo de inteligencia artificial, a que lo hagamos. Y no debe asustar a nadie que a alguien se le diga, sí, sí. Ahora, para eso tiene que haber es transparencia. Transparencia no solamente en que usé inteligencia artificial. Tendría todo el derecho el tribunal arbitral, parte, a decir, a ver, explíqueme.
Inteligencia artificial es como hablar de automóvil. Si usted me dice que llegó a este evento en un automóvil, yo no sé si vino en un vehículo de 8 cilindros o de 2 cilindros Fórmula 1 o vino en un automóvil eléctrico pequeño. Son muchísimas cosas. Yo no sé en qué vino usted. Si usted me dice que utilizó inteligencia artificial, me está diciendo muy poco. Quiero saber cómo se alimentó, cuáles fueron los criterios, entre otras cosas, para que no haya qué, lo que en inglés le llaman bias, prejuicios. Ese es uno de los grandes riesgos, inclusive más allá del tema de disputas. Uno de los grandes riesgos de las inclusive proyecciones apocalípticas de la inteligencia artificial es la predisposición, el prejuicio en cómo se alimenta a la plataforma de inteligencia artificial. ¿Qué necesitamos para que funcione la inteligencia artificial como tal? Porque si no tenemos una hoja de Excel donde clasificamos y le pido, quiero que me dé con información alimentada las comunicaciones que hubo entre el director de esta empresa y la otra, porque hubo 5,000 comunicaciones a lo largo de 10 años, y quiero que me identifique las que están entre esta fecha y esta fecha. Eso no es inteligencia artificial. Esto se puede hacer alimentando un programa de Excel o un programa de database. Se puede hacer. Inteligencia artificial es un paso mayor que requiere patrones, suficientes patrones de comportamiento de un evento. Si no, eso no estamos hablando de inteligencia artificial. Ese es uno de los grandes retos. Si tenemos, por ejemplo, un programa de un megaproyecto de infraestructura y vamos a analizar el impacto que tuvo la demora de trabajadores en su llegada al acceso al lugar de sitio, y es una obra que duró 8 años, y estamos hablando de miles de trabajadores, ahí va a haber patrones de eventos que van a poder serle útiles a la herramienta de inteligencia artificial para determinar cuál fue el efecto en cuanto a pérdida de productividad. Y entonces, si decidimos quién fue el culpable de esos retrasos, por ejemplo, una parte, en el caso del gobierno, se obliga a garantizar el acceso oportuno por vías de comunicación al lugar del sitio y no cumplió esa responsabilidad, queremos ver los efectos y cuantificarlos. Para eso puede servir la inteligencia artificial en la medida en que existe ese suficiente patrón configurado por un determinado número de eventos. Si no hay esa suficiente repetición de patrones, no va a ser como tal un uso, o por lo menos un uso eficiente y eficaz de la inteligencia artificial. Otro punto que hay que cuidar mucho es de la confidencialidad de la información. Hay herramientas hoy, gratuitas además, que nos sorprenden a muchos, de que ya las posibilidades que nos brindan, pero que están al alcance de todos en la web. Hay que tener enorme cuidado, le quito el enorme, hay que tener cuidado. Árbitros, partes de el subir esa información a estas plataformas de acceso público. ¿En dónde podemos empezar a utilizar herramientas de inteligencia artificial con criterios que, conforme al estado de la tecnología de hoy, pueden ya empezar a dar resultados? Y que se está considerado seriamente que ya en forma masiva se empiecen a utilizar. Vamos primero a algunos criterios que hay que satisfacer. Tiene que haber criterios y parámetros de análisis. Porque si no es pensar en magia. Vamos a aventar la información, se va a escanear la información y entran a la gran licuadora informática y nos va a un resultado. El humano requiere, con la ayuda de herramientas informáticas, pero el humano requiere crear estos criterios y parámetros de análisis. Ejemplo, ¿no? Accidentes de tránsito. Los parámetros y criterios de análisis respecto de causas que detonan un accidente de tránsito, de tráfico vehicular, están bastante identificados estadísticamente hablando. Podrá haber algún día alguno,
hay una erupción, un volcán y le cae una roca. De eso no creo que haya muchos parámetros. Pero del 99.9 de los siniestros en accidentes de tránsito vehicular, hay parámetros ya muy estudiados. Ahí tendríamos una categoría que puede procesarse con eventos estadísticamente significativos. Otra es el tipo de reclamaciones, otra de las condiciones. Cuando tenemos reclamaciones que se ubican en hechos tipo, un buen ejemplo el que mencionaba en el caso de una obra de infraestructura de muchos años. Vuelvo al caso de los accidentes de tránsito. ¿Cuáles son las reclamaciones usuales en un evento de una colisión de dos automóviles? Dañó mi automóvil y eso cuesta tanto, o a lo mejor cuesta tanto que se perdió, no sirve ya este automóvil. Son patrones de reclamaciones ya muy repetitivos, lo que permite crear una base con variables homogéneas, estadística, que va a ayudar que un sistema de inteligencia artificial diga, ah, si se va dando esto, este es el resultado. Esos hechos comunes, esas reclamaciones comunes, nos van a permitir que nos den procesos que sean sistemáticos. La inteligencia artificial trabaja como nosotros en nuestra tarea más burda que hagamos sobre la base de procesos. Entonces, estos patrones comunes permiten también que haya procesos comunes. Por ejemplo, ponderación de variables. Se puede y se debe crear procesos en donde diga, mira, tú le vas a dar, y voy a decir algo muy simple, en materia de siniestros de colisión de vehículos. La variable de edad del conductor pesa tanto. Ninguno es determinante, pero pesa tanto. Yo le doy ese peso. A este proceso le vas a dar este peso. El de velocidad a la cual estaba manejando, en función del límite permitido, le das este peso. Historial de percances, le vas a dar este peso. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que el accidente que tuvo a 6 meses a personas porque alguien le pegó atrás, a que el percance fue porque iba manejando a exceso de velocidad y en una curva se salió de la pista. Todo eso va a ir teniendo un peso, permite procesos previamente confeccionados. No todas las reclamaciones que veamos si somos árbitros, partes que llevemos asuntos a un arbitraje, no todas van a permitir, al menos con el estado de la técnica actual, el uso de la inteligencia artificial. Pero el uso de la inteligencia artificial en el mundo de hoy tenemos que verlo como distintas posibilidades. Una es una herramienta de auxilio. No pensemos en la decisión. La máquina va a sacar un laudo, que eso es ya para ciertas industrias. Hoy se está ya viendo como algo muy cercano. No nos vayamos hasta allá. Empecemos por procesar. Ejemplo. Y voy a compartirles una historia real. Hace 25 años más o menos, un pleito en donde este fue uno de los primeros, en términos de tamaño de pleito y de volumen de información, en los que me tocó participar con un mamut, un arbitraje mamut. Y no había ahí en ese entonces ni discos duros para información. Bueno, había computadoras, pero un disco duro de este tamaño donde entraba la información no existía. Cuando se preparaban los memoriales en la firma, los pasillos, y era una firma con instalaciones grandes, los pasillos iban llenándose con los documentos, además traslados, uno para cada árbitro, la otra parte, era, y esto lo han escuchado o vivido ustedes, el manejo físico del expediente. Bueno, la CCI, pues no me dejará mentir, aquí personas que han estado muy cerca de la CCI como Katy, era un problema la CCI cuando le enviábamos y cuando se le enviaban ese tipo de, Katy ha de haber visto muchos de esos que llegaban
las cajas con camiones de mudanza, ahí estaban. Recreando esa historia física de los documentos, ¿quién va a leer esos documentos? Son importantes, sí, pero ¿quién los va a leer? No son documentos de lectura, son documentos de consulta. Eh, Les digo mucho a abogados de mi equipo, cuando se preparan estos grandes volúmenes, hoy ya es en un USB, pero finalmente ahí está la información, volúmenes, yo les digo, esto es como que ya creo que no existen los directorios telefónicos físicos, ¿no? Las secciones, los Yellow Pages ya no existen, ¿verdad? Pero veo caras jóvenes, ¿sí los llegaron a ver? ¿Sí? Es que, bueno, más vale preguntar, porque ya me ocurrió en que cuando una vez hablé del Telex, y aquí estoy seguro, que la mayoría de los que están en este auditorio nunca vieron un Telex. No lo vieron, a lo mejor en fotografías, usarlo mucho menos. Bueno, a mí sí me tocó ver y usar, bueno, no lo usé, no escribí ahí, pero apoyarme en él. Bueno, entonces, son documentos de consulta y por eso con cuidado hay que organizarlo, hay que saber qué se pone, pero la consulta que utilizamos de esos documentos era, al menos como parte que le ofrecíamos, ya de entrada sabíamos qué uso le estábamos dando a ese documento. Era como tal difícil, inclusive uno que le ofrecía procesar toda esa información. Nos lo mandaban los clientes, nos decían, mira, todo el registro de bitácora de esta sección del proyecto, de esta etapa, aquí están todas las notas, ¿no? Con todos sus anexos, con todos sus apoyos. Ponerse a leer eso, pues, se hacía lo mejor que se podía con la guía del cliente. Pero ya sabíamos qué nos servía y lo acompañábamos para hacer una referencia. Hoy, esa información en arbitrajes mamut se puede procesar y se puede analizar. Y no estamos hablando de dictar el laudo con una máquina, ¿eh? Me quedé un paso mucho más antes. Es de una gran eficacia el que, y ya se empieza a hacer esto, ya lo hemos hecho, en donde ese mamut de documentos, de entrada para conocerlo, hablo de abogados de parte y no veo por qué no lo puede hacer también un árbitro, con ciertos criterios, desde los más básicos que es, digamos que es un Excel, pero un Excel a lo bárbaro en cuanto a velocidad y en cuanto a veracidad. Quiero que me identifiques todos los documentos que están en este patrón de fechas, patrones de fechas, entre estas personas y que se refieran a esto. Eso es algo que ya difícilmente un Excel no lo haría eficientemente. Si nos podemos alimentar mecanografiando en un Excel o metiendo en escáner el seso, el arbitraje se va a acabar y no habremos terminado el proceso de creación de esa base de datos. Pues hoy hay tecnología que permite. Quiero saber, porque la otra parte está alegando que yo frecuentemente llegaba a dar contraindicaciones en cuanto a especificaciones de los calibradores de presión. Y es un proceso que tiene infinidad de instrumentos para calibrar la presión. A lo largo de muchos años hubo muchos cambios. Y los que estaban en la obra, a ver, unos ya se murieron, son obras muy extensas, otros ya no trabajan en la empresa, otros no se acuerdan y otros lo que quieren ustedes es aumentar el catálogo de escenarios de qué pasa. Ahí sirve para entender nuestro asunto y conocerlo con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial. Me va a dar un reporte y va a decir, mira, estos son los documentos. Me escucharon decir hace un rato que es un principio ético y de profesionalismo en el uso de la inteligencia artificial en nuestra materia, es esto no te releva que tienes que estudiar y conocerte asunto. De entrada porque te podrá dar un resultado, porque no se configuró bien la pregunta, que digas esto no hace sentido. Si conoces el asunto podrás decirlo. Si no lo conoces, pues entonces ya te pusiste en manos de un robot. Y a ver qué te dice el robot. La tarea de procesar, por ejemplo, informaciones de testigos. Hay asuntos de dos testigos, pero ustedes han estado en asuntos, pienso en esos grandes proyectos,
donde tienes a 20 testigos de un lado, 18 testigos del otro lado, y son declaraciones de 20, 30 páginas, acompañan anexos, pero la información ahí está. De entrada, supongo que los que ofrezco yo, los que ofrecen mi parte, los conocemos. Estuvimos muy involucrados en eso. Pero los de la otra parte, el revisar esas consistencias o inconsistencias, la máquina es de una ayuda brutal de eficiencia y de efectividad. Eso usa la inteligencia artificial hoy en la solución de disputas. Como árbitro, y cada caso es distinto, no estoy proponiendo recetas de cocina de qué hacer con la inteligencia artificial como árbitro. Pero como árbitro, me ponen a mí un ladrillo de esos, ya digitalmente, sin que inunden mi oficina de cajas, y de entrada les propondría a las partes, a ver, ¿han hecho un ejercicio sobre estas bases? ¿Les parece, estarían de acuerdo que se haga? ¿Les parece que a mí me den un reporte y que las dos partes estén de acuerdo y me expliquen cuál fue la confección de las preguntas para que no haya prejuicios en cómo se plantean? ¿Cuáles fueron las variables de discriminación en esas preguntas? ¿El resultado que se dio es como tal en bruto o hubo una segunda depuración? Todo eso, como árbitro, creo que puede ser muy útil. Eso es de hoy, ¿no? ¿Cuáles son las industrias en las cuales hoy ya se puede usar e inclusive probablemente muy pronto veamos la máquina resolviendo disputas? En la que me parece que será más sencillo es, y esto por personas que están muy metidas en ello, que he estado en contacto, es, por ejemplo, préstamos en el sector financiero bancario. La litis en el 99%, si no es que más de los casos, es bastante simple. El gran caso complejo es, bueno, lo sacan, pues no debe estar en eso. Pero si cuando van a obtener un crédito, ustedes saben que, abro un paréntesis, algo que influye mucho en los costos del financiamiento es la facilidad con la cual se resuelve una controversia respecto de si procede o no la reclamación de pago de la institución financiera. Y casi siempre es sí, porque casi siempre la litis es, le di 10, ¿me los pagó? No me los pagó. No me los pagó, entonces la resolución es a favor mío. Las variantes que hay son pocas. Esto en donde si a ti, usuario de estos servicios, de este crédito, te dicen, mira, hay de dos sopas. La tasa de interés a la que te vamos a prestar, si te quieres ir al procedimiento de hoy, al normalito, va a ser de X%. Te vamos a dar esta tasa preferente si tú aceptas, de probabilidades, de que si hubiera una diferencia, va a entrar a la máquina, va a salir el resultado, las posibilidades de revisión van a ser solo estas, y te voy a dar esta tasa. El ejercicio de probabilidades, probablemente, caigo en la redundancia, será, mira, ante el tipo de pleito que pueda haber en esto, que se equivoque la máquina, es difícil. Además, va a probarse, va a explicarse cómo funciona. Lo tomo. En vez de que me presten al 13, a lo mejor me prestan al 11.5, 12.5. Eso hace que la industria sea más eficiente. Otro que a mí me apasiona es el de seguros. Puse el ejemplo de los automóviles. Ya hoy existe el estado de la tecnología, hay que crear esas herramientas ya para que se lleven a su uso. Está la tecnología en materia de inteligencia artificial para que, alimentando con las variables indicadas a esta plataforma, a esta herramienta, indique si procede o no la reclamación de daños materiales, sobre todo con lo que es este tipo de siniestros muy concretos, que hay muchos datos sobre los patrones en los cuales se conforman los eventos y las consecuencias de los eventos. Eso estamos ya, y te van a decir, es donde funciona también la parte de la racionalidad económica, la lógica económica. A ver, su póliza, señor, le cuesta $600. O vamos a ganar los dos. Si algún día no estamos de acuerdo sobre si procede o no la reclamación,
No estamos de acuerdo, en el mundo no inteligencia artificial funciona, pero si no estamos de acuerdo, ¿qué le parece si en vez de oírnos a los juzgados o irnos a un arbitraje, utilizamos esta herramienta de inteligencia artificial y que diga si procede o no procede? Y a partir de ahí el universo, el cielo es el límite, ¿eh? The sky is the limit. Alguien dirá, bueno, a ver, podríamos crear un sistema de apelación humano para ciertos casos. Hoy todavía no existe. ¿Cómo puede funcionar? De muchísimas formas. Otra industria en donde lo que yo veo como muy inminente, ya lo estamos usando algunos, espero que muchos, es en la industria de la construcción, en lo que le llamo arbitrajes mamut. No la licuadora, sino para patrones de reclamaciones que cumplen los requisitos que hemos mencionado. Suficiente incidencia, suficiente información de industria, suficientes patrones de tipo de reclamación, suficientes patrones de consecuencias del evento que da lugar a la reclamación. Hay mucha información y en la medida además de que empiece a utilizarse, es un proceso virtuoso. En la medida en que se empiece a utilizar, va a crecer la información estadística. Esto funciona con información estadística, es cálculo de probabilidades. Esto nos va a permitir el que va a ser mucho más eficiente, por lo pronto, procesar, no estoy hablando resolver, procesar la información que se requiere conocer para resolver una controversia. Un siguiente paso llegará, así como le veo hoy grandes bondades a estas industrias, y hay otras más, pero como el de la construcción, para usarlo para procesar información, también me parece que estamos lejos para que en la controversia o las controversias, arbitrajes que hubo del dominio público en la construcción del canal, hubiera hoy ya un estado de la técnica y un estado de información para alimentar a estas herramientas de inteligencia artificial para poder decir, ¿procede la reclamación? No procede la reclamación. Pero ya tenemos un sistema de obtención, de procesamiento de información, que hay que estar abiertos y hay que buscarlo, porque muy pronto, esto es algo que ya está enfrente, muy pronto vamos a poder empezar a utilizarlo más, y a dónde va a llegar, no sé. Obviamente, no tengo la menor idea. Es algo que está dando a una velocidad vertiginosa. Hay una evolución, una cronología tecnológica que me ha impactado y a veces me espanta. Se dice que el Homo sapiens más o menos está aquí desde hace 1,5 millones de años. Tuvo que pasar casi todo ese 1,5 millones de años para llegar a las primeras herramientas de bronce. Casi todo ese ciclo. Porque hablar de 1,500 o 2,000 años o 3,000 años es hablar en 1,5 millones de años, es hablar de hace una hora. Entonces, apenas ayer empezaron a utilizarse las herramientas de bronce, después de las primeras herramientas que después del Homo habilis empiezan a hacerse con piezas, ¿no? Después de eso, pasaron un par de miles de años, 1,500, 2,000, en que tuviéramos las primeras máquinas, siglo XVIII, XIX, para mecanizar varios de los trabajos que hoy son cotidianos. La velocidad de los tiempos. De eso a la primera comunicación alámbrica a distancia pasaron menos de 100 años. Telégrafo. De ahí a las primeras ondas que se empezaron a transmitir en forma no inalámbrica pasaron más o menos 50, 60 años. De ahí a que empezó a haber un teléfono celular, que era un ladrillo más grande que esto, pasaron más o menos 30 años. En uso generalizado en el mercado, no que en un laboratorio lo hubieran creado, fueron a comprar. Las primeras computadoras, no me acuerdo, la primera, tuve una IBM personal, que parecía
un minibar, no por lo que tuviera dentro, sino por el tamaño. Y estas empezaron en los 80s y era un proceso de textos, lo utilizaba para Excel y algunas aplicaciones con un floppy disk. El diccionario, ya había diccionario, un diccionario no inteligente, había diccionario. No les tengo que contar el resto de la historia. Hoy, en el teléfono móvil que todos traen, hay una capacidad de procesamiento de información mayor a la que el módulo de control de Houston había en las misiones Apolo. Entonces, o sea, a esa velocidad, no sé qué, no, bueno, yo no sé, ustedes creo que tampoco, qué sigue. Lo importante, y con esto concluiría, es, no pretendo, y nunca fue la intención en esta plática, de venir a explicarle las grandes posibilidades. Hay personas que se dedican al estudio de la inteligencia artificial y serían más aptos para esta plática, pero lo que quiero es el que compartamos en la comunidad del arbitraje una apertura de pensamiento para ya visualizar cómo este trabajo puede empezar a hacerse con sus oportunidades, con sus mitos, con sus posibilidades, con sus realidades, para que la aprovechemos eficiente y eficazmente en la solución de disputas. Muchísimas gracias. Gracias Luis Enrique por compartir con nosotros tu experiencia. No sé si alguno de la sala tiene alguna pregunta para el doctor Graham. Yo creo que es que nos llevan mucha calle en esto, ¿verdad? Solo en la pregunta que hace tal vez ya es conforme a su experiencia, pues mi experiencia en esto es nula, es ínfima. Bueno, creo que no nos queda más entonces que agradecerte profundamente. Hay una pregunta, perdón. Gracias, Luis Enrique. Gracias. No se escucha. Gracias. Perdón, la espalda. Muy interesante, Luis Enrique, muchas gracias. Realmente me, me convenciste, obviamente, porque creo que se escucha mucho de manera negativa o de manera misteriosa el posible uso de la IA en el arbitraje, ¿no? Y creo que tu enfoque es muy positivo y muy realista, ¿no? Y lo que me gustó mucho fue ese paralelismo que hiciste con esa evolución, ¿no? De lo que hemos tenido en el mundo del arbitraje, ¿no? Y de cómo ahora lo describiste en el mundo en general con la tecnología, ¿no? Entonces, yo me quería referir en una de tus láminas al punto de cuando hablas de esa obligación que podrían tener las partes de comunicar a los árbitros el uso o no de la inteligencia artificial. Y comparto contigo plenamente las consecuencias, las posibles consecuencias y riesgos de no hacerlo, y sobre todo las reglas éticas que se deben respetar, ¿no? Que mencionaste muy bien también, y creo que más que todo enfocadas hacia ese respeto a la confidencialidad también son sumamente importantes, ¿no? Pero también, como bien lo dijiste, las reglas de ética de que el árbitro va a tener que hacer su trabajo de todos modos, las partes también, ¿no? Pero lo que me pareció interesante es, con respecto a ese punto de si va a haber esa obligación, y sé que lo dijiste muy bien, que todo esto está en estudio y lo que se presentó, lo que se ha presentado por ahora de Silicon Valley es un proyecto, pero me preguntaba yo si realmente no estamos ante los mismos que estamos actualmente, por ejemplo, o que hemos estado hace unos años, ante cuando se realizaba una búsqueda de precedentes, como tú dijiste, con los mecanismos tradicionales en el pasado o como se hace ahora, no necesariamente las partes revelan al árbitro, salvo que el árbitro haga ese interrogatorio de cómo se llegó a esa conclusión, no necesariamente tienen esa obligación de y me refiero aquí hace muchos años, por ejemplo, cuando había que ir a la biblioteca, digamos, a sacar el papelito y hacer, que algunos lo hicimos. Entonces, no necesariamente se tenía que probar o revelar ante el árbitro cómo se hizo esto, ¿no?
Me explico, y no era una falta de ética, porque puede siempre haber un error humano detrás. Entonces, quería conocer tu opinión con respecto a eso. ¿Cómo lo ves tú en cuanto a esa obligación? Que sé que es algo que no está definido, pero ¿cómo lo verías tú? Y si lo ves un poco como yo en ese sentido, en el sentido de que, bueno, por ejemplo, también te doy otro ejemplo de reglas, y te referiste a eso, reglas que ya existen en el arbitraje. Por ejemplo, cuando surge la figura del secretario administrativo, que hay mucha discusión de qué tanto hace el secretario y si está delegando o no está delegando al árbitro y dónde. Entonces se fueron estableciendo reglas en el mundo del arbitraje para decir, bueno, esto puede hacer el secretario, esto no, esto puede hacer el árbitro, esto no. Entonces, me pregunto yo si no estamos un poco en esa misma transición, ¿no? De esa creación de reglas de ese. Gracias por las preguntas. A los dos puntos me refiere. En la primera, lo relevante es la calificación que se haga en relación con esa información que se le presenta al árbitro. Tú lo has dicho muy bien, Katy. Anteriormente, DataLex y LexisNexis, un programa de cómputo que me decía hay estos precedentes de este circuito, en esta materia, y yo no tenía que decir que lo obtenía con esa vía. Yo creo que el decir en materia, por ejemplo, de investigación de precedentes, a ver, te invoco este caso, mientras sea veraz, no tengo que decir si me fui a buscar a una biblioteca, la antigüita, o con un programa, o si la inteligencia artificial me ayudó. Lo que habría que cuidar es la calificación, en donde, si yo digo, los precedentes, la jurisprudencia, que ese riesgo existiría inclusive bajo el uso del LexisNexis de antes. Que si yo digo, la jurisprudencia de los últimos 5 años en esta materia ha establecido esto, ese cuidado lo debería tener antes con el software que había y con inteligencia artificial. Si yo utilicé inteligencia artificial para llegar a esa afirmación, considero que sí es un deber ético, un profesional, abogado de parte, decirle, árbitro, te informo que hice una consulta con el apoyo de inteligencia artificial y obtuve esto. Vamos al caso de la revisión de los 5,000 correos electrónicos en un contrato de asistencia técnica de muchos años entre dos empresas. Yo le diría sin problema al árbitro, es más, para que le dé credibilidad a mi trabajo, pero con todo ese proceso previo de que se entienda el ejemplo del automóvil, ¿no? O sea, ¿automóvil cuál? Inteligencia artificial, ¿qué? ¿De qué me estás hablando? ¿Con qué se alimentó? ¿Cómo este programa, cómo funciona? ¿Con qué variables? ¿Quién las eligía? Con todo eso, si se lo explico al árbitro y le digo, mira, con esta herramienta, es un tema de efectividad, no solo es meramente ético, aunque van de la mano las dos cosas. Mira, árbitro, con este software, interprocesé esta información y esta es la conclusión que me dio. Me dio de que los comunicados que había sobre problemas de refrigeración en esta bodega se daban con esta periodicidad. Esto me lo dio la máquina. Lo estoy informando no solo como un tema ético, que creo que sí lo es, el otro es de efectividad. Si el árbitro entendió, cree que hay un trabajo bien hecho en materia, y seguramente con una SOP, a menos que sea un experto en inteligencia artificial, y él acepta que es una buena forma de hacer ese trabajo, va a ser positivo. Entonces, lo importante es la veracidad de la información, la certeza. Mencionaba yo, y una lámina por ahí estaba, que uno es responsable de la veracidad de la información. Esto se aplica, tú bien lo dijiste, Katy, porque lo copié de una enciclopedia o para que se obtuvo esa información con una herramienta tecnológica. Es cuidar más la veracidad. Si tengo ese riesgo, como hay ese riesgo en cualquier actividad de la vida, pero una de ellas en un proceso en donde se diseñó ad hoc, probablemente, hay también sus riesgos de que diga una tontería o salga una tontería de resultado. Creo que por eso lo debo decir. El segundo punto eran dos. Dije que iba a referirme a los dos. Ese fue secretarios administrativos. Yo creo que esto me parece a mí fascinante, la línea divisoria. Y un buen paralelismo es el que acabas de decir, el caso de los secretarios. Y aquí podríamos, y ustedes tienen contacto con árbitros de gran calidad, de gran nivel y mucha experiencia,
no hay un entendimiento homogéneo de qué significa delegar, porque todos están de acuerdo, todos, nadie creo va a decir lo contrario. No se puede delegar. Voy al secretario, pero me regresaré al tema de hoy. No se puede delegar. ¿Y qué es delegar? Quiero que me localice, por favor, los correos electrónicos que se refieran a esto. Hay quien dice, oye, sí, eso se puede. Hay quien dice, eso lo haces tú. Tú identificas los correos y le puedes decir, a ver, hazme una tabla, una labor ya mecánica. Quiero que me hagas una tabla donde en esta columna pongas al emisor, en esta al receptor, el día, la hora, el volumen del archivo. Eso es mecánico. ¿Qué tanto se puede hacer para no caer en un delegar? Porque todos sabemos y dicen que nos puede delegar. Hay árbitros que muy abiertamente lo dicen. Dicen, a ver, yo pido memoranda de resúmenes de testimoniales. Así lo dicen con esa tranquilidad y transparencia. Yo no estoy juzgando si está bien o está mal, pero vean cómo hay puntos no claros de qué se puede y qué no se puede. Aquí le cambio al análisis, a la variable de esta ecuación, la palabra secretario por inteligencia artificial. Un caso, identificación versus selección de documentos, que son cosas distintas. Identificar es, a ver, sé que hay un correo o hay correos que le mandó Pedro a María y que tratan el tema diseño de ingeniería. Sé que hay, a la máquina le digo, dámelos, o sea, identifícamelos. Es un proceso mecánico sofisticado. Margen de error, sí, el punto 0001, si está bien hecha la configuración para esta consulta. Yo creo que ahí no estoy delegando. Algo donde ya no está tan claro es si le digo, quiero que me identifiques documentos en los cuales se refieran a pérdida de productividad en ejecución de un proyecto. Y en donde más la máquina bien entrenada, no necesariamente va a buscar la palabra pérdida de productividad, sino ciertos lenguajes, ciertos patrones de fechas, porque se le va a alimentar con el análisis de control de proyecto dónde es donde se alega que estuvo la pérdida de productividad. Y eso es ya ir a elegir. Quiero que me elijas la información, porque ni siquiera sé cuál es. La otra sí, yo sé que hay correos, dame esos correos. Ya estamos ahí en selección. ¿Lo puede hacer o ya se hace, o eso está empezando a delegar? Tiene que haber comunicación para no caer en el ejercicio normativo del adivino y que luego le amarre las manos al árbitro, o que de buena fe hizo algo que no entra en eso que se había definido y luego ponga en riesgo el laudo. Para no hacer eso, debe dialogarse en cada caso concreto. Es un símil con la orden procesal típica, ¿no? A ver, si hay formatos y todos los usamos, no hay que inventar una orden procesal uno cada vez, pero hay que platicarla con las partes porque ese caso requiere ajustes, su tune-up. Bueno, en el caso de la inteligencia artificial, al estado que tiene hoy y que el que muchos con los que he platicado, expertos en esto, vislumbran, va a ser fundamental el dialogar de qué esperamos de esa herramienta concreta para este caso concreto, para este proceso de consulta concreto. Y esto ya voy a hacer un pequeño pronóstico. Primero, porque no soy el más autorizado, pero segundo, lo haré con mucho cuidado. Va a ser un pronóstico muy, muy temeroso. Por probabilidades, habrá ciertos procesos en donde será más eficiente el dar una tarea a la inteligencia artificial que dar a los seres humanos. Y esto cae en el tema del arbitraje. Hablo de tareas, tareas. Dar el resultado es ya un paso más adelante. El que en vez de que estén buscando en esas grandes bases, el equivalente a las cajas de documentos de antes, ahora en digitales. El riesgo de error de que mis abogados sean los que estén buscando una información. Se pueden equivocar. El riesgo de error de ellos
y el riesgo de error de la máquina, es mucho mayor probabilidades. Esto es matemática, es mucho mayor la probabilidad que se equivoquen mis abogados. A ver, busquen máquina. Y si al cliente además, venimos a hablar de arbitraje, pero esto se aplica para arbitraje y no arbitraje, como abogados. Y es un criterio que sé que siguen las firmas, mi firma lo sigue. Como ya se utiliza hoy en nuestro trabajo la inteligencia artificial, tenemos un deber hacia nuestros clientes autoimpuesto, es un criterio ético de práctica de la profesión de mi firma, y sé que lo hacen muchas ya, de que al cliente se le avisa, se le consulta y se le explica. Para que el cliente sepa, a ver, hay de 12, o sea, para esta tarea yo te recomiendo esto, por ejemplo, este caso concreto, yo al cliente se lo diría, y le voy a decir, a ver, hay de 2, se puede hacer a la antigüita o con inteligencia artificial. Lo que nos informa la persona que nos apoya, la tecnología que nos asesoran para esto, es que el margen de error es este y además el costo. Esto te va a costar $100,000. Esto, suponiendo que ya sea una herramienta que no tiene que confeccionarse, esto te va a costar $1,000. Juguemos a las probabilidades, pero tiene que haber transparencia en todos los sentidos. ¿Sí, Liliana? Y tengo una pregunta, Luis Enrique. Gracias por tu conferencia y tu tiempo. Y mi pregunta es la siguiente. ¿En qué momento tú recomendarías a las partes, o sea, a los representantes de las partes, hacer esta revelación o declaración al tribunal arbitral sobre el uso de la inteligencia artificial y qué tan específico debería ser? Y lo segundo, ¿cuál sería tu criterio en el caso de que las partes no hayan hecho la revelación? Si el árbitro se da cuenta, porque hoy día, así como hay aplicaciones de inteligencia artificial, también hay otras aplicaciones que se han desarrollado para identificar la utilización de la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué criterio te merece el hecho de que una parte no lo reveló y cuál sería el alcance en el caso del árbitro? Porque desde mi punto de vista, el hecho de que las partes no lo revelan no le inhibe de la responsabilidad de identificarla. Entonces, ¿qué criterio tú tienes en ese sentido? Con el beneficio que es caso por caso, pero yo informaría, primero, el caso de la calificación que ya mencioné para no decir una mentira, pero la otra, si usé bien la inteligencia artificial y me permite darle confiabilidad al tribunal arbitral respecto de la veracidad de mi postura, bueno, señores árbitros, quiero que sepan, porque un punto controvertido relevante es este, y de los decenas de miles de correos electrónicos que hay, hicimos una consulta con un apoyo de inteligencia artificial, y aquí está el señor experto en esto que les voy a explicar cómo se hizo, y el resultado es, ¿por qué se lo diría? Porque creo que le daría más credibilidad a mi postura, le daría confianza al tribunal arbitral. Es distinto a, me estoy pensando en la mente del árbitro, quién sabe si buscó con ganas de encontrar, ¿no? O encontró nada más lo que quería y luego dijeron, ya párenle con eso, ahí le quedamos. A el que hubiera un experto. Esto no lo he vivido, pero no dudo que puedan pasar meses para que pueda hablarles ya de una anécdota concreta. Pero ya lo estamos visualizando así. Se configura esa consulta por expertos. Yo traería, si tuviera ese supuesto, al experto, o sea, ofrezco un reporte de experto en donde explique por qué se hizo esa configuración como se hizo, cómo alimentó, con qué variables, cuáles fueron los patrones de conductas con los cuales, de eventos con los cuales se alimentó, y lo tarea que le explique, digo, lee los resultados, yo se los podré dar a los árbitros, pero para darle confianza no solo es árbitro, usé herramienta artificial. Aquí viene el señor que les va a explicar por qué es confiable este resultado. Y el margen de error se los va a explicar. Sé que hablé conceptualmente, pero así es como creo que pueden funcionar y va a ser pronto.
Creo que alguien. ¿Cuál? Ok. O sea, el árbitro revelar. Ah, bueno. Si se da cuenta, si se da cuenta. Está hecho con inteligencia artificial. Sin que la parte lo hubiese revelado. Si es algo relevante, déjame decírtelo como parte. Yo para darle confiabilidad al árbitro, para darle confianza de lo que estoy presentándole, yo se lo diría ahora. No se lo dije y el árbitro encuentra que hay inteligencia artificial, pues probablemente preguntaría, ¿no? Oiga, y usó inteligencia artificial, ¿por qué? Y explíqueme cómo funcionó esto. Ahora, sí, ese sería, hoy por hoy mi reacción sería esa, a tu pregunta. Gracias, buena tarde. Muchas gracias por la presentación y de hecho por hablarnos del presente. Algunos pensamos que es el futuro, pero no, de hecho es el presente. Un poco pensando en las nuevas generaciones. Ya nosotros obviamente estamos en un punto en el que de una u otra forma somos practicantes y tenemos experiencia y podemos discernir esta parte ética y estos temas de confidencialidad. Pero me pongo a pensar en las nuevas generaciones, en todos los internos, que de hecho la forma en la que normalmente se empieza es buscando papeles, y buscando papeles es que se aprende. Pero ya cuando esta tarea puede ser reemplazada por un sistema de inteligencia artificial, visualizo un poco que quizás para las nuevas generaciones no solamente estudiar derecho sea lo que se debe hacer, sino estudiar derecho y de igual forma estudiar algo de programación para que puedan tener quizás un valor agregado a la hora de poder incorporarse a lo que hoy es el presente, pero que mañana va a estar definitivamente más en boga y más en uso. Es una reflexión más que una pregunta, tratando un poco de entender cómo las nuevas generaciones no pueden simplemente saltar y decir, no es un proceso, sino yo quiero el resultado, porque son nativos digitales. Entonces, y quizás se vean tentados a utilizar la herramienta para obtener el resultado y no como un medio para procesar. No sé si tienes alguna idea respecto de qué pueden hacer las nuevas generaciones frente a esta realidad. Yo creo que, perdón que me ponga por delante el ejemplo. Yo nunca imaginé que me iba a servir tanto cuando en 1983 por ahí estudié, porque era una materia dentro de la maestría, programación. Y aprendí a programar. No sé si sigue existiendo el BASIC. Entonces era una de las plataformas más utilizadas para programación. ¿Por qué me sirvió? Y nunca me dediqué profesionalmente a la programación. Me sirvió para entender lo que es la programación, cómo funcionan las máquinas informáticas. La inteligencia artificial hay que entender cómo funciona. Y a algunos les parece más complicado entender cómo funcionan que a otros. Para eso, sí creo que es, y para pronto seguramente, además ya los hay, pero estoy pensando no para los que profesionalmente se dedican a eso, no ingenieros en sistemas, sino mortales como nosotros, que nos ayuden a entender mejor cómo funcionan. ¿Por qué? La inteligencia artificial, bueno, una de las muchísimas cosas que hace es responder preguntas, pero la efectividad de esta herramienta depende totalmente de saber hablarle, de saber preguntarle y también de saber leer lo que nos responde para saber si ha sentido o no. Esto requiere que el abogado entienda cómo funciona la inteligencia artificial, porque si lo que va a hacer es pateársela, patear el balón, como dicen en el fútbol, ¿no? Si lo que va a hacer es pateárselo para que un experto de inteligencia artificial sea el que haga las preguntas para identificar los documentos en un arbitraje relevante, para analizar los correos electrónicos. Pensemos, por ejemplo, en temas de discriminación laboral, en donde vamos a ver si hay un patrón generalizado en esta empresa en materia de discriminación laboral. Una empresa, esto lo hacen las compañías globales, las grandes compañías globales. Entre sus cláusulas está
el que exigen, sobre todo el grande le impone al pequeño, ¿no? A sus proveedores, les exige que tengan políticas de educación laboral para prevenir la discriminación. Y como una obligación relevante, no como nada más una buena intención, con consecuencias jurídicas que se puede dar por terminar un contrato. Y una empresa que considera que esa contraparte ha incurrido en esa falta, podría apoyarse en inteligencia artificial para procesar los correos electrónicos que hay en esa empresa ante una denuncia, pensemos que hubiera, y determinar si hay discriminación de género, por ejemplo, en las comunicaciones internas. Analizar patrones estadísticos. No va a decir, oye, mira, hay un tipo que es un misógino, mandó un correo. Oye, ¿esto es frecuente o no es? Eso, hacerlo con nuestras herramientas tradicionales en una gran corporación, cuántos correos electrónicos, cuántos chats internos. Pero las preguntas, ¿quién las va a hacer? Va a programar un experto en sistemas. ¿Quién debe participar en ese proceso de la consulta, de la creación de las preguntas? Pues creo que tenemos que estar los que estamos aquí, los abogados que nos dedicamos a disputas. Si no entendemos cómo funciona la inteligencia artificial, pues vamos a ser meros espectadores. Buenas tardes a todos y muchas gracias por la exposición, la charla. La verdad que es un tema que apasiona. Yo tengo algunas inquietudes, más que no sé ni qué voy a preguntar, pero esto es lo que voy a decir. Yo no sé qué voy a responder, no te preocupes. Estamos en línea entonces. Va. La inteligencia artificial no solamente recoge información y te da la respuesta, aprende. Y aprende y va aprendiendo, ¿no? Y hablabas de information bias. Importa mucho qué información se le introduce y cuál no, ¿vale? Esto lo digo porque el día de mañana puede verse lesionada la posición de una parte porque sencillamente la herramienta que se utilizó está mal alimentada y en consecuencia aprendió así. Esto lo digo porque, y no es pisando callo ni diciendo nada, si es un listado de árbitros cerrado, que además pueden litigar dentro de un cierto arbitral, a lo mejor tienen ventaja frente a un abogado que no litiga ahí porque van a tener una base de datos que a lo mejor no pueden manejar. Eso por un lado, no sé cómo lo ves, está totalmente equivocado. Y por otro lado, cuando hablas de resolución de disputas financieras, seguros, que son bastante, hay mucha estadística, que te apunta a que la decisión va por Mucha ahí. repetición de reclamaciones. Claro, ¿verdad? En materia deportiva pasa algo similar cuando te vas a las instancias adjudicatorias en las federativas. FIFA, por ejemplo, te propone una solución cuando ya es reiterada la decisión, tú la puedes tomar o no, y si no la tomas, sigue el proceso y quizás puedes demostrar que no es así, ¿verdad? Yo pienso que ese es el tipo de disputas, y no sé si estarías de acuerdo y si te entendí bien, que a muy corto plazo quizás la inteligencia artificial podría resolver. Lo dejo de ese tamaño. Hay una lámina, la proyectamos hace unos minutos, en donde estos presupuestos, por ahí está, creo que está antes, presupuestos para la expansión del uso de la inteligencia artificial en algunas industrias. O sea, esos son las variables, para hablar en cuanto a modelos de toma de decisiones, esas son las variables que deben estar presentes. Si puedes alimentar, necesitas una base estadística rica. Si es tal la repetición, la frecuencia de ciertos tipos de disputa en el deporte, en la industria del deporte, que pueda permitir que se le alimente con toda esa estadística, pero tiene que ser muy frecuente. Que es frecuente depende de cada tipo de industria y muchas otras. O sea, el aspecto de la estadística significativa es una connotación de teoría de probabilidades. Eso, bueno, habrá que ver en cada caso, si se da. Si se da, pues lo puede haber. No sé si, por ejemplo, en materia de dumping, no me dedico yo a eso, pero hay tantas disputas en el mundo del deporte sobre el tema de dumping que probablemente, pero difieren los que se dediquen a disputas en materia deportiva, probablemente hay una suficiente base estadística de eventos, causas y consecuencias
que permitan poder pensar en que esto podría sistematizarse. No sé si es el caso. Hola, buenas tardes. Muchas gracias ante todo por la exposición y comparto que es difícil hacer una pregunta sin un poco de análisis, ya que es un tema tan novedoso. Quería saber si es mejor cambiar un poco la perspectiva o cuál es el ángulo real que se quiere regular en el arbitraje. Porque yo creo que paso el polígrafo, que soy joven, y todavía hay generaciones que me siguen y hablan un idioma distinto al mío. Entonces, estamos hablando de que, en efecto, esto es algo que está evolucionando tanto que llega un punto en donde realmente nosotros no sabemos si la herramienta que estamos utilizando tiene inteligencia artificial o no. Yo no sé si en la noche se actualiza mi celular y a la mañana siguiente ahora tengo inteligencia artificial en el celular. Nosotros utilizamos Google, Adobe, Grammarly, hay toda una serie, hablaron de LexisNexis, hay toda una serie de herramientas que ya utilizan la inteligencia artificial. Entonces, ¿hasta qué punto un tribunal arbitral puede regular estos temas? Y comparto completamente de que esto es algo que se tiene que ver con mucha cautela. En ese sentido, mi pregunta va más si el enfoque que el tribunal arbitral le debe dar es a la conducta del ser humano, a la conducta de la persona, en vez de tratar de regular el uso de una inteligencia artificial. Y les pongo un ejemplo muy concreto. Un ejemplo de inteligencia artificial que ha recorrido los noticieros a nivel mundial fue que en Nueva York unos abogados presentaron un escrito ante el tribunal, utilizaron inteligencia artificial para hacer su escrito y la inteligencia artificial sacó una serie de jurisprudencia que no existía, una serie de fallos que no existían y se lo presentaron al tribunal. El tribunal revisa cuáles son esos fallos, no existen y se le reprende o se le hace una penalidad al abogado. Pero ¿cuál fue el error ahí? ¿Haber utilizado inteligencia artificial o haber cometido un acto de falta de probidad al no revisar y entregar la información falsa al tribunal? Entonces, no sé si tal vez para facilitar, porque al final del día, como son temas tan técnicos, yo me voy a los principios, ¿no? Hay cosas que pueden aplicar a una serie de situaciones. Entonces, la falta de probidad es lo que busco proteger en lugar de tratar de regular la inteligencia artificial que ni la entiendo. Ese sería mi planteamiento. Es un muy buen enfoque el que planteas y me apoyo en el ejemplo que narras, que fue muy conocido o es conocido. Yo creo que ahí estamos ante una falta de probidad porque no se puede justificar, no le puede echar la culpa a la herramienta artificial del abogado. Es responsabilidad del abogado el contenido y la información que presenta su escrito. Uno de los comentarios que hice hace un rato fue el de que la parte que presenta la información es responsable de su veracidad. Esto es con inteligencia artificial, sin inteligencia artificial, como sea. Muy distinto, por eso es, y es un tema de conducta, es si es un ejercicio de procesamiento de información de tal magnitud, esa revisión de las 5,000 notas de bitácora, en donde por un tema de efectividad, de credibilidad y también de probidad, el abogado debe decir, señor árbitro, señor juez, este resultado es útil, vea usted, y se obtuvo con esta herramienta. Es conducta. No le va a tocar al tribunal arbitral juzgar si funcionó bien o no bien la inteligencia artificial. Por ello deberá ser un proceso de revisión, de diálogo, y lo comparo un poco con eso, con la famosa orden procesal 1, se dialoga, ¿qué esperamos de ella? Y mencionaste regulación. Yo creo que en el tema, voy a hablar del arbitraje, no estoy hablando de ya, porque ya hay proyectos de regulación de temas de inteligencia artificial en varias partes del mundo, desde el punto de vista normativo. Me voy a referir al arbitraje. Regular esto, hoy, me parecería que sería un ejercicio destinado a crear grandes problemas. No es un tema de regulación. Buenas prácticas, malas prácticas, como lo que está haciendo Silicon Valley, ¿sí? Pero es un catálogo, en donde ese catálogo, en la medida en que vayamos usando, entendiendo y conociendo más
límites y restricciones de la inteligencia artificial, podremos llegar a ampliar o modificar ese catálogo de do's and don'ts, qué se puede hacer y qué no se debe hacer. Regular, yo creo que sería una pésima idea para las instituciones de arbitraje, los reglamentos, pésima. Guías, como algunas que hemos mencionado, algunas. Este documento de Silicon Valley es utilísimo, es de acceso público. Y no lo veamos, hay que leerlo, este y cualquier otro hay más, con un criterio reglamentario, sino con un criterio educativo para entender cómo podemos usar en la mejor forma y cómo podemos evitar caer en errores del uso de inteligencia artificial. Buenas tardes. Un comentario sobre toda la exposición que ha realizado. El uso de la inteligencia artificial definitivamente puedo rescatar de que se puede utilizar en diferentes etapas dentro del proceso, ya sea desde la redacción, algo muy básico, pero más que nada me parece que lo que se plantea es esa relación entre la fiabilidad de la documentación que yo estoy presentando, los datos, con la cientificidad de esa información. Y por eso la importancia de cuál es el método que utilicé, cuál es la herramienta, cuál es el reconocimiento que tiene esa herramienta de inteligencia artificial dentro del desarrollo de esa tecnología específica. Y allí yo creo que es donde se resulta valiosa porque a la final es utilizar la tecnología para validar y darle fiabilidad a la documentación, a la data que yo estoy presentando, ya sea como parte o incluso como árbitro del análisis que estoy realizando en un momento dado, ¿no? Transparencia. El punto de entrada debe ser transparencia. Y eso nos va a permitir a árbitros o abogados de parte, hablando de nuestra disciplina, el arbitraje, conocer qué es lo que se está llevando a decidir, cómo se está llevando a decidir, y esto nos permitirá prevenir prejuicios, nos permitirá evitar resultados que no tienen una base suficientemente rica desde el punto de vista estadístico. Transparencia, ¿no? Muchas gracias por la charla. La verdad es que muchos colegas en ingeniería utilizan inteligencia artificial. Yo apenas estoy conociendo sobre esto, pero sí manejo lo que son las estadísticas. Y quiero preguntarles sobre la confidencialidad de la información. Esta herramienta se utiliza como cualquier programa estadístico que uno ingresa o registra información y después le da a uno un resultado, pero la diferencia es que cada vez se va volviendo más inteligente, por ende los resultados van acercándose más a una realidad. Y usted mencionó algo sobre normativa internacional. Si yo, la plataforma de la inteligencia artificial, cuando yo la utilizo, la información que yo registro es la información aquí mía, o esa información va a ser más inteligente a la computadora o la plataforma central de el que creó, pues, como vemos en Facebook o como vemos en otras plataformas que la información no es privada, es pública, y hace más inteligente la plataforma general, me explico, con la información que yo le estoy nutriendo y que cada uno de nosotros nutrimos, o va a ser el que yo uso en mi sector es el que se va volviendo más inteligente y los de los demás no. O sea, esa es mi duda en cuanto a la confidencialidad de la información y sobre cómo se va volviendo más inteligente este programa o plataforma y la normativa internacional sobre el secreto o la confidencialidad de la información. Un gran tema, y no soy experto en eso, es el del derecho a la privacidad. Hay que cuidarlo y es un tema de normativa de cada estado nacional. Hay algunos que es el caso, por ejemplo, de la Comunidad Europea, que a nivel Europa tiene una reglamentación muy avanzada sobre
Sobre el tema de privacidad, no tengo el conocimiento para decir alcances y cómo protegerla. Lo que sí sé es que, por ejemplo, en el caso de seguros, lo que se está, cómo funcionará esto, es respetando privacidad, lo que se puede compartir. Esto permite enriquecer una base de datos que permita conocer más sobre la siniestralidad. La industria de los seguros funciona sobre estadísticas y esas son estadísticas que se reportan, que benefician a la industria. Hay algunas que no las reportan como un conocimiento de industria que mantienen algunas instituciones. Pero, pues, a mayor información estadística que esté disponible, la industria podrá beneficiarse de ello. Tendrá una base más rica que permitirá el que se alimenten con más calidad estos procesos. Pero la parte de confidencialidad, con mi limitado conocimiento del derecho a la privacidad, que es limitadísimo, es nada más hay que cuidarlo. Aquí cerrando, doctor, muchas gracias. Yo recuerdo, no sé si algunos de ustedes lo recuerdan, aquí en Panamá se dio hace muchos años, creo que yo era una niña, una propaganda en la televisión donde salía una computadora de las todas cabezonas y estaban promoviendo como cursos de computadoras y salía una señora bastante mayor gritándole a la computadora porque no sabía cómo usarla. Yo creo que ahorita estamos más o menos así. No sé si yo la vi nada más o algunos lo recuerdan, pero realmente me causaba mucha gracia y ahora pienso que estamos en ese mismo nivel de asustados porque no sabemos bien cómo se maneja esto. Entonces, yo creo que el tema de la confidencialidad, siendo abogados, debe ser una de nuestras prioridades antes de llegar a usar algún tipo de estas plataformas que funcionan con inteligencia artificial o que fundamentalmente funcionan con esto, porque como bien lo dijo Christopher, hay muchas que ya utilizamos que las tienen integradas y no lo sabemos y poco a poco tenemos que irlo descubriendo para poder sacarle provecho. Entonces, siento que antes, esta sería una reflexión de usar la inteligencia artificial, tenemos que usar sí o sí la inteligencia natural, porque es un poco sentido común lo que acaba de decir la ingeniera hace un momento, el tema de yo tengo información confidencial, yo no trabajo para una compañía publicitaria, no voy a hacer propaganda, no sé si ya lo han escuchado, pero es fascinante lo que las personas que utilizan, que trabajan temas gráficos, insertan datos y le sacan una imagen bellísima y exactamente lo que están pidiendo. Nosotros no trabajamos en ese ambiente, sino que trabajamos documentos confidenciales y de gran importancia que no podemos permitir que se filtre información alguna si es que otra persona o otra plataforma se está valiendo de esta información para crear este monstruo mucho mayor, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y yo creo que el tema de la confidencialidad va de la mano con qué plataforma estamos usando. De ahí lo que ha dicho usted, doctor Graham, el tema de en qué carro estoy yo llegando, ¿no? No es lo mismo si utilizo, y aquí dando un par de ejemplos con mis pequeñas investigaciones, porque tampoco soy ni experta ni mucho menos, pero he estado haciendo algunas pruebas con documentos extensos y ahí pienso que puede haber utilidad. Si conocemos este vehículo que nos está llevando, en sintetizar información que tenemos extendida en escritos interminables de 300, 500 páginas, luego eso podemos, conociendo los escritos, utilizar estas herramientas, obviamente antes verificando términos y condiciones. Luego, conoces lo que estás estudiando, pero te vas a llevar esa información a resumirla para poder entender mejor el caso o poder tener mayores elementos para utilizarlos después, pero siempre pensando y conociendo si la herramienta te está guardando la confidencialidad. Y esto solamente lo vamos a entender conociendo los términos y las condiciones de las plataformas. Entonces, no es lo mismo usar un chat GPT, por ejemplo, que es una de las más conocidas, o si no la más conocida, que usar un Charlie, no sé si lo han utilizado, en donde puedes incluso colgar documentos y esto te va a responder la pregunta que quieras. Entonces, este Charlie no es tan confiable como un chat GPT. Entonces, hay que saber qué carrito estás usando. También hay que saber entender que las versiones pagadas van a ser mucho más preferibles en temas de confidencialidad, porque las gratuitas obviamente van a querer tener algo de ti. Entonces, esto
Y ya bueno, cerrando un poquito y con el comentario de Marisol también, quiero decir, ya las nuevas generaciones van a tener que meditar qué cosas estudiar porque ya no se va a necesitar muchísimo programación, pero sí se va a ver muchísimo más negocio posiblemente en hacer una de estas plataformas en donde la gente pueda reproducir mejor el dinero, incluso que los mismos abogados y los mismos árbitros. Bueno, creo que no tenemos más preguntas. Luis Enrique, gracias una vez más por habernos acompañado. ¿Qué dijo Daira? Ajá. Aquí. Gracias, Luis Enrique. Por favor, un aplauso para el doctor Gracias. Graham. Muchas gracias. Los invitamos a todos entonces a un break.